bienvenidos a Chapas de Historia. Hoy tenemos, bueno, el capítulo, podríamos llamarlo de esta manera, o el episodio 3.3. Y lo he titulado así para captar vuestra atención desde el inicio. El emperador que nació en un retrete y se lió con su abuela. ¿De quién estaré hablando? Bueno, es el epígrafe 3.3 del temario de la BAU. O sea que en realidad se trata del imperio de los Austrias, Habsburgo, España bajo Carlos I, política interior y conflictos europeos. Evidentemente ese emperador que nació en un retrete y se lió con su abuela es Carlos I de España y V de Alemania. Ya veremos que no es tan grave como parece, ¿no? Es esto que le ocurrió a Carlos. Ya lo veréis a lo largo de la explicación. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Carlos I de España y V de Alemania, ¿vale? Ahora discutiremos un poco a ver si es correcto llamarlo de esta manera, ¿no? Si había un reino de España o no, qué pasaba con ese título que tenía de Alemania. Y bueno, estos son un poco los territorios que acumuló a lo largo de su vida. Aquí vemos en Europa con lo que contó, ¿vale? Que es los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, que aquí no aparecen separados, territorios italianos también. Luego tenemos aquí el Imperio Alemán, de ahí viene su título de emperador, el Franco Condado, Flandes, el Ducado de Luxemburgo, ¿vale? Que eso ya viene de una herencia suya que tenía por parte de su padre y de su abuela materna, que era la herencia de Borgoña, que ahora explicaré de qué se trata. Vale, pues aquí tenemos. Bueno, y luego también tenemos aquí América, que en ese momento los españoles habían llegado ya en 1492 a América y bueno, estaban conquistándola poco a poco. Durante el reinado de Carlos I de España, pues los españoles conquistan el Imperio Azteca, que se encontraba en México, y el Imperio Inca, que se encontraba en lo que hoy en día es Ecuador, Perú, Bolivia, ¿vale? O sea que bueno. Él cuando llega al trono, de todas maneras, todavía no estaba muy avanzada la conquista, solamente había algunos territorios en el Caribe conquistados, pero bueno, durante su reinado sí que es verdad que el dominio español sobre América se va expandiendo cada vez más. Pues nada, aquí tendríamos un poco lo que es el imperio de Carlos V en Europa, ¿vale? Los distintos territorios que lo conformaban. Bueno, no sé qué os parece. A ver, yo en verdad como imperio, pues yo le daría un 5,5, un 5 pelado, o sea, que parece una chapuza, vamos, tiene una forma, o sea, tiene muchas discontinuidades, ¿no? El imperio parece un poco amorfo, ¿no? Aquí un trozo amorfo por aquí, otro trozo amorfo por aquí, vamos, no sé, es que parece como cuando cortas una croqueta, ¿no? Y la bechamel está partida y entonces se va como cortando en, en varios trozos la bechamel, no sé, vamos, tiene un aspecto pues poco presentable en general, ¿no? Un poco chapucero, si lo comparamos con otros imperios que ha habido a lo largo de la historia, como por ejemplo el Imperio Mongol en el siglo XIII, que lo vemos así todo continuo, ¿no? De esta forma, pues esto sí que es un imperio bien hecho, entre comillas, no lo de Carlos. A ver, ¿por qué tenía esa forma amorfa, si me permitís la expresión, el imperio de Carlos V? Pues porque era un conjunto de varias herencias juntas, ¿vale? Pues tenía por una parte la herencia que le venía de la familia de su padre, que eran los Habsburgo, que era una familia austriaca, una dinastía austriaca, que tenían el imperio alemán, ¿vale? Que el imperio alemán ya veremos que era un Frankenstein, el imperio alemán estaba dividido en muchísimos estados, en cientos, miles casi de estados, que no se enteraba aquí nadie de en qué territorio estaba, que ya veremos un mapa así más en detalle de Alemania. Luego tenemos también Flandes y Borgoña, que es el Franco Condado, Luxemburgo y los Países Bajos, ¿vale? Dentro de los Países Bajos está Flandes, que era un territorio muy importante, que hoy en día se llama Bélgica, ¿vale? Y es también parte del sur de Holanda. Eso le venía también de la herencia de su padre, Felipe el Hermoso. Y luego, por parte de su madre, lo que heredó fue el reino de Castilla, el reino de Aragón, ¿vale? Que Aragón tenía en su poder también territorios italianos como Nápoles, Sicilia y Cerdeña, y luego Navarra, que la había conquistado su abuelo Fernando el Católico, había conquistado Navarra también. Aparte también estaban las Islas Canarias y América. Eso fue lo que heredó por parte de su madre. ¿Quién es su madre? Juana la Loca, la famosa Juana la Loca, que luego hablaremos también otra vez de él. Vale, pues os tengo que decir que el Imperio Español, pues, es como si fuera una serie de varias temporadas, ¿vale?
y podemos decir que cada temporada es peor que la anterior, ¿vale? La cosa va empeorando cada vez más. Empieza con un subidón, ¿no? Con el imperio de Carlos V. Bueno, se mantiene un poco con Felipe II, con el hijo de Carlos V. Y luego ya en el siguiente siglo, que es el siglo XVII, pues ya empeora muchísimo la cosa, ¿vale? ¿Qué había pasado justo antes de que llegara al reinado Carlos V? Pues nada, habían estado los reyes católicos. A ver, es verdad que durante un tiempo, bueno, hay unos años que hay varios cambios en el poder, ¿vale? Que está, en un principio están los reyes católicos, a principios del siglo XVI, luego llega al trono de Castilla Felipe el Hermoso, que es el padre de Carlos V, luego muere Felipe el Hermoso, está Juana la Loca un poquito de tiempo, pero luego enseguida Juana la Loca, su padre Fernando el Católico, la encierran en un palacio en Tordesillas por su estado mental. Luego se ha discutido de si realmente estaba tan loca como decían o no. O sea, eso es harina de otro costal. Y después de Juana la Loca vuelve Fernando el Católico a reinar en Castilla y en Aragón, y cuando muere Fernando el Católico está el cardenal Cisneros de regente, de gobernante durante un tiempo, y ya bueno, de todas maneras, cuando muere Fernando el Católico, en 1516, enero de 1516, ya le toca reinar a Carlos V. Vale, ¿qué habían hecho importante los reyes católicos? No sé si lo recordáis, pues habían juntado los reinos de Castilla y Aragón. Y podemos decir que los reinos, que una parte de lo que había sido la Hispania de los visigodos, pues volvía a estar unida. Que eso no se había conseguido desde época de los visigodos, ¿no? Desde hacía casi 1000 años. A ver, esa unión, pues no es que surgiera un reino llamado Reino de España, no, no era así, ¿vale? Es verdad que Castilla y Aragón y todos los otros territorios, Italia y en parte de Italia y América, pues tenían unos mismos reyes, que eran los reyes católicos, pero en cada territorio había unas leyes e impuestos distintos, unas instituciones distintas. Castilla tenía sus cortes, Aragón tenía unas cortes, tenía también instituciones de gobierno como la Generalitat, el Justicia Mayor, ¿vale? Tenían impuestos distintos, como os decía, o sea que no podemos decir que fuera un país unido, ¿vale? No es como hoy en día que todas las comunidades autónomas aquí en España pues tenemos todas, nos regimos en base a la Constitución española, aunque cada una tiene su estatuto de autonomía, ¿vale? Pero en la época, pues cada reino tenía sus leyes distintas y sus impuestos distintos, ¿vale? O sea que no podemos decir que era un país unido. De todas maneras, sí que llamaba bastante la atención en la época que se hubieran juntado Castilla y Aragón. Y entonces, por ejemplo, había un viajero alemán a finales del siglo XV llamado Jerónimo Münzer y algún otro humanista italiano pues que se sorprendieron bastante de que se habían juntado Castilla y Aragón y entonces hablaban de que España había vuelto de la oscuridad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este hombre alemán, ¿no? Jerónimo Münzer, cuando viaja por España, dice que España llena de admiración a los príncipes y demás nobles de Alemania, el que los reinos de España, que casi parecían quebrantados, hundidos y destrozados, con tan feliz estrella y en tan poco tiempo, hayan podido pasar de la suma discordia a tanta paz, tranquilidad y tan próspero estado. ¿Vale? Pues bueno, eso es lo que decían entonces algunos observadores externos, ¿vale? Pero bueno, eso es una simplificación llamarlo España, porque como ya os digo, en realidad eran reinos distintos, aunque tuviesen el mismo rey, porque cada uno tenía sus propias leyes, instituciones e impuestos. Era como si hoy en día, cuando hoy en día hablamos de Escandinavia, ¿no? Decimos los escandinavos. ¿Quiénes son los escandinavos? Pues son Suecia, Dinamarca y Noruega, ¿vale? Pero no, cuando decimos Escandinavia no significa que estemos diciendo que todos forman un país unido, no. Entonces es una forma simplificada de referirnos a ellos, a los escandinavos. Pues en la época la gente, los europeos, pues acostumbraban a llamar a la gente de Castilla, de Aragón y de Portugal muchas veces también como españoles. Estos son españoles, pero bueno, luego cada uno pues pertenecía a un reino distinto. A ver, a partir del reinado de Carlos V es muy común hablar ya del Imperio Español. Se llama ya el Imperio Español, pero no es muy correcto llamarlo así, ¿vale? Porque ya por un lado hemos dicho que lo de Imperio Español, pues bueno, como no había un reino llamado España en la época oficialmente, pues es un poco incorrecto llamarlo así, ¿vale? Entonces más bien es más correcto llamarlo la monarquía católica, por ejemplo, que viene del título que le dieron a los reyes católicos, a Fernando y a Isabel como reyes católicos, ¿no? Que es un título que le dio el Papa,
o también es correcto llamarlo el Imperio de los Habsburgo, porque pertenecía a la dinastía de los Habsburgo. Y de hecho, a Carlos no se le llama rey de España, aunque en la época, quiero decir, aunque en muchos libros de historia aparezca como Carlos I de España y V de Alemania. A ver, el título correcto sería este. Vamos aquí a la Wikipedia, mi página de referencia para muchas cosas, y entonces, por ejemplo, ¿cuál era el título oficial, los títulos oficiales que tenía Carlos? Don Carlos, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, Algeciras, Gibraltar, Islas de Canarias, Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Con esto se refiere a América, Condes de Barcelona. Bueno, así estaríamos y no acabaríamos en toda la noche. Entonces, ese era el título oficial, ¿vale? Y entonces tenemos pues distintos territorios, como os decía, Castilla, Aragón, Cerdeña, Nápoles, Sicilia. Carlos V tenía también los Países Bajos. Los Países Bajos, el territorio más importante era Flandes, Borgoña. Luego tuvo también el Imperio Alemán, ¿vale? Pues nada, cada uno con su propia cultura, muchas veces con su idioma, con su propio idioma y también con sus leyes e instituciones distintas. Vale. Bueno, ¿cómo habían llegado todos estos territorios? A ver, me refiero sobre todo, ¿cómo había llegado, por ejemplo, Borgoña, este territorio tan extraño, junto con los Países Bajos al Imperio Alemán? ¿Cómo había llegado Nápoles, Sicilia y Cerdeña a Aragón, a la corona de Aragón? Pues eso venía de antes, ¿vale? Nápoles, por ejemplo, era de Aragón desde 1503. Antes, es verdad, en 1442 había sido conquistado por Alfonso V de Aragón, por un rey de Aragón, pero luego al final Nápoles se lo habían quedado pues una rama menor de la dinastía que reinaba en Aragón en el siglo XV. Entonces, el rey de Aragón no es que fuera a la vez rey de Nápoles, ¿vale? Eso empezó a ser a partir de 1503, cuando tras una guerra entre Aragón y Francia por Nápoles, ¿vale? Porque Aragón y Francia siempre se estaban pegando por Italia, siempre había guerras en Italia, los territorios italianos se los disputaban Aragón y Francia, pues el rey de Aragón, Fernando el Católico, se hizo con Nápoles, ¿vale? Y desde entonces, pues Nápoles junto a Sicilia y Cerdeña, que ya eran de Aragón desde el siglo XIII y el siglo XIV respectivamente, pues bueno, todos estos territorios italianos eran de Aragón y por eso los heredó también Carlos V. Y luego estaba el caso de Borgoña. Atención al lío de Borgoña. Borgoña, en un principio, a principios del siglo XV, podemos decir, estaba formada por el Ducado de Borgoña, que aquí no lo veis, que estaba aquí al lado, el Franco Condado, que es el Condado de Borgoña, Luxemburgo, y por los Países Bajos, ¿vale? Lo que hoy en día son Holanda y Bélgica, que en la época era un territorio riquísimo, lleno de comerciantes, ¿vale? Con una actividad económica bastante importante, sobre todo de la industria textil, ¿vale? Era un territorio muy rico, ¿vale? Entonces sí que había muchos reinos en la época que se peleaban por los Países Bajos, ¿vale? ¿Cómo habían llegado los Países Bajos a Borgoña? Pues porque en 1363 el duque de Borgoña se casó con la condesa de Flandes, que tenía otros territorios en los Países Bajos, ¿vale? Bueno, entonces Borgoña y los Países Bajos se unieron. ¿Qué pasaba con Borgoña? Borgoña oficialmente pertenecía al Reino de Francia, pero era un territorio que se llevaba muy mal con el Reino de Francia, ¿vale? Era una región dentro de Francia que quería ser más independiente, más autónoma, ¿no? Es un poco lo que pasa hoy en día en España con Cataluña, ¿no? Pues pasaba lo mismo en la época con Borgoña y Francia, ¿vale? Borgoña, pues quería más autonomía, siempre llevaba una política un poco distinta a la que llevaba el Reino de Francia. Incluso en la Guerra de los 100 Años, que fue una guerra que tuvo lugar entre Inglaterra y Francia, Borgoña se puso, en buena parte de la guerra, se puso de parte de los ingleses, se puso de parte de los invasores. O sea que nada, no se lleva muy bien el Reino de Francia y Borgoña, la verdad. Y en 1477 el rey de Francia conquistó en 1477 el ducado de Borgoña, que estaba aquí, que aquí no lo veis, ¿vale? Que estaría aquí al lado, ¿vale? Entonces los duques de Borgoña, pues bueno, se fueron a vivir aquí al condado de Borgoña y de vez en cuando también estaban mucho tiempo en los Países Bajos. Cada dos por tres muchas veces estaban en los Países Bajos también, ¿vale? Pero ellos siguieron teniendo el título de duques de Borgoña. Habían perdido el ducado de Borgoña, pero ellos decían, bueno, algún día lo recuperaremos y recuperaremos lo que es nuestro de manos de los pérfidos franceses, ¿no? Y entonces volveremos a tener el ducado de Borgoña,
pero seguían teniendo el título de duques de Borgoña, ¿vale? Lo llevaban muy a gala, estaban, vamos, presumían mucho de ese título, ¿vale? Y también ese fue un título que también lo tuvo Carlos V, de la misma manera. Bueno, ahora vamos a hablar de una visión general de lo que es el reinado de Carlos V o una valoración general de lo que es de lo que fue este rey, ¿vale? A ver, en primer lugar, vamos con lo interesante realmente, ¿no? De este vídeo. A ver, ¿nació en un retrete Carlos V? Sí, nació en un retrete. Nació en un retrete de Gante, que es una ciudad que se encuentra hoy en día en Bélgica. Entonces se encontraba en este condado que se llamaba Flandes, ¿vale? En la actual Bélgica. ¿Por qué nació un retrete? Pues resulta que estaba en una fiesta, su padre y su madre que Juana la loca, pues andaba vigilando al libertino de su marido, Felipe el Hermoso, ¿vale? Porque le gustaba, tenía muchas amantes, bueno, muy, muy típico de los reyes de la época, por otra parte, ¿vale? Pero bueno, Juana estaba celosa y estaba embarazada de Carlos y en esa fiesta se tuvo que ir al excusado y en el excusado pues dio a luz a Carlos. Y lo dio a luz en el año 1500, que es de agradecer. Es muy fácil siempre calcular la edad de Carlos, porque como nació en el año 1500, pues bueno, solamente hay que, cuando hablamos de 1500, ¿cuántos años tenía en 1520? Pues 20 años, así muy fácil. Como nació en 1500, ojalá hubiesen nacido justo en un año redondo todos los reyes, ¿no? Para calcular fácilmente su edad. Vale, pues entonces nació en Gante, en los Países Bajos, pero que en esa época, como hemos dicho, pertenecía a Borgoña, ¿vale? Borgoña en la época era un territorio muy rico, ¿vale? Y era un territorio que estaba muy de moda, ¿vale? La gente, los reyes de toda Europa, siempre que se querían vestir bien, vestir a la moda, pues se fijaban en lo que se llevaba en Borgoña, ¿vale? Las fiestas de Borgoña eran conocidas en toda Europa, eran unas fiestas súper lujosas, súper pijas, ¿vale? Con un montón de cosas, ¿vale? Y eran un poco las que dictaban la moda dentro de Europa, ¿vale? Eran muy ostentosas. Para que veáis, por ejemplo, cuando el bisabuelo de Carlos V, que el duque de Borgoña que se llamaba Carlos el Temerario, se casó con Margarita de York en 1468, por ejemplo, hizo una fiesta con aves exóticas pintadas, elefantes y dromedarios, aquí en Borgoña. ¿Vale? Estamos muy lejos de África, pues se los trajeron a Borgoña, imaginaos lo que se gastaron. Había fuentes de vino, incluso, bufones enanos que no falten, y bueno, eso debía ser lo más light, lo más ligero que debía haber en esa fiesta, ¿vale? No preguntamos qué había más en esa fiesta, pero bueno, o sea que era para verlas, esas fiestas que se celebraban en Borgoña, vamos, lo más lujoso que había en Europa, bueno, y lo más desfasado seguramente, ¿no? Si hubiese existido el programa Callejeros en la época, pues habrían puesto las botas aquí entrevistando a gente en las fiestas de Borgoña. Pues, pues nada, Carlos nació aquí en Gante, en lo que hoy en día es Bélgica, que entonces se llamaba Flandes, y él pues era nieto de los reyes católicos que nos encontramos aquí, en Castilla y Aragón, ¿vale? Eh, Él fue criado en Malinas, en Mechelen, que hoy en día también está en Bélgica, y no era el nieto preferido de Fernando el Católico. El hermano de Carlos, que se llamaba Fernando, sí se había criado en Castilla, ¿vale? Entonces, cuando eran pequeños, a Carlos lo habían mandado, bueno, o lo habían dejado en Bélgica para que fuera educado en Flandes, y a su hermano Fernando lo estaban criando en Castilla, lo estaba criando su abuelo Fernando el Católico. Entonces, Fernando el Católico, su nieto preferido era Fernando, el que se había quedado aquí en Castilla. Carlos, en Flandes, pues bueno, pues su padre se había muerto cuando él tenía 6 años, ¿vale? Entonces a su padre apenas lo conoció, a Felipe el Hermoso, y su madre, Juana la Loca, pues desde muy pronto estaba en Tordesillas, encerrada, o sea que realmente no pasó casi tiempo con sus padres, una cosa que de todas maneras pues era bastante común entre los príncipes, ¿vale? No eran educados por sus padres los reyes, sino que eran educados por otros. Ya él lo educó, entre otros, pues su tía Margarita de Austria y, por ejemplo, Adriano de Utrecht. Adriano de Utrecht, que era un importante clérigo, que era deán de la Universidad de Lovaina, ¿vale? Y bueno, él fue criado aquí, Carlos, y Carlos siempre consideró que Borgoña era su patria, ¿vale? Él se consideró a sí mismo borgoñón. Y de hecho, en las cartas que le manda a su hijo Felipe II, mucho tiempo después, en 1548, por ejemplo, él siempre habla de Borgoña como su patria, ¿vale?
O sea, él fue educado en Borgoña, bueno, en los Países Bajos, pero que pertenecían a Borgoña, y bueno, y mamó toda la cultura borgoñona que había en la época, y también, por otra parte, también seguramente mamó un poco de odio hacia Francia, por eso Francia también fue el principal enemigo de Carlos, ¿vale? A ver, ya os recordáis, ¿no? Que os he contado que Borgoña y Francia nunca se habían llevado bien, ¿vale? Pues la mayor parte del tiempo no se habían llevado bien, pues Carlos pues heredó también ese enfrentamiento con Francia, ¿vale? Y nada. Pero, pero vais a ver que finalmente a Carlos lo mandaron a Castilla y a su nieto Fernando, que había sido criado en Castilla, lo mandaron a Austria. Una cosa un poco ilógica. O sea que al final Carlos pasó, durante su reinado, pasó mucho tiempo en Castilla y justamente su hermano, que había sido criado en Castilla, que sí que sabía hablar bien castellano, que estaba mucho más acostumbrado a Castilla, lo mandaron a Austria para que luego se convirtiera en emperador alemán ya cuando Carlos V abdicó, ¿vale? O sea que es una cosa un poco rara. A ver, en líneas generales, si hablamos del reinado de Carlos V, pues fue un rey muy estresado que estuvo de guerra en guerra por toda Europa y estuvo viajando constantemente por Europa, ¿no? Pues aquí desde Valladolid no había una capital oficial del imperio que él tenía, ¿vale? Pero bueno, cuando él iba a Castilla, pues se solía reunir en Valladolid, ¿vale? Pues de Castilla se iba a Flandes, de Flandes a Italia, de Italia a Castilla, Flandes, Italia, Castilla, Flandes, Italia, Castilla, constantemente, ¿vale? El hombre constantemente de viaje, ¿vale? Estresadísimo. Pues, ¿cuál era el objetivo de Carlos V con tanta guerra? ¿Por qué se metía en tanta guerra? Pues a ver, o sea, eso se discute un poco. A ver, Carlos V eh, él mamó también un poco de la cultura que había en la época, que era la cultura erasmista, Erasmo de Rotterdam, que era un intelectual muy importante de la época, los erasmistas y los que estaban adscritos a un movimiento llamado la Devotio Moderna, estaban a favor de que los reinos cristianos en Europa pues se llevaran mejor y se unieran, dejaran de estar tanto en guerra y se unieran, ¿no? Todos, que se reformara la iglesia, que la iglesia católica fuera menos corrupta, tuviera mejores costumbres, ¿vale? Diera más ejemplo, ¿no? A los cristianos, porque había mucha diferencia entre cómo había vivido Jesucristo, ¿no? En la pobreza, ayudando al prójimo, lo que hacía la iglesia católica en la época, ¿no? Entonces ellos no querían romper con la Iglesia Católica, que eso ya lo hizo Lutero, pero sí querían un poco reformar la Iglesia, que hubiese mejores costumbres, ¿vale? En la Iglesia, y además querían que los reinos cristianos se unieran, ¿vale? Se unieran más para hacer frente sobre todo al Imperio Otomano, el Imperio turco musulmán, ¿no? Que estaba acechando en la época, estaba ganando mucho poder en la época, muchos territorios, y entonces para hacer frente a ellos, ¿no? Pues nada, los reinos cristianos hubiese más unión entre ellos, ¿vale? A ver, ¿ese era el objetivo que tenía Carlos con tanta guerra, que todos los reinos cristianos se unieran bajo su poder? Pues, a ver, eso se ha discutido, ¿vale? Él tenía un canciller llamado Gatinara, que sí que insistía mucho en esa idea de que Carlos tenía que ser emperador en toda Europa, tenía que imitar un poco a lo que habían sido los emperadores romanos en la época de la antigua Roma, pero bueno, la mayor parte de historiadores son de la opinión de que realmente Carlos lo que quería hacer era defender su herencia. Y ya está, ¿vale? Lo que era no un hombre tan idealista, era un hombre pues más pragmático. Pues lo que quería defender eran los territorios que le habían dejado en herencia. Sobre todo de quién? De Francia, ¿vale? Francia fue su principal enemigo. Otro enemigo principal que tuvo, pues fue el Imperio Otomano. Y otro que lo podemos poner tercero en la escala, pues fueron los protestantes, que aparecieron los protestantes a partir de que Lutero inició su movimiento en 1517, ¿vale? Que luego hablaremos de él. Eso sería principalmente su objetivo. Vale, pues para empezar con los conflictos internos, vamos a hablar de cómo llegó Carlos I de España y V de Alemania a Castilla, ¿vale? Y qué fue lo que fue ocurriendo, cuáles fueron los principales conflictos internos que tuvo en Castilla y Aragón, que fueron dos, ¿vale? Los castellanos y los aragoneses, no os creáis que recibieron con los brazos abiertos a Carlos, a este rey extranjero, ¿no? Que venía de Flandes y que al principio pues ni siquiera sabía hablar castellano, ¿no? Entonces, en principio no fueron fáciles las relaciones entre, entre Carlos y los reinos hispánicos, desde luego. Bueno, pues nada, en primer lugar, en enero de 1515, él es proclamado soberano de los Países Bajos.
¿vale? Y nada, y en enero de 1516 murió Fernando el Católico, que en esa época, como había muerto Isabel la Católica y Juana la Loca estaba encerrada en Tordesillas, en un palacio de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, pues Fernando el Católico era el rey de Castilla y Aragón. Y entonces cuando muere Fernando el Católico, pues nada, Carlos le tocaba ser rey a Carlos, ¿vale? Oficialmente iba a ser rey junto a su madre Juana, pero como su madre Juana, entre comillas, estaba loca, pues en realidad el que iba a tener el gobierno era él, el que iba a gobernar era él, pero bueno, oficialmente iba a ser rey junto con su madre Juana, Juana la loca, ¿vale? Entonces él se coge un barco aquí desde Flandes y se va para Castilla, ¿vale? En un principio iba a desembarcar en Santander, pero por el mal tiempo tuvo que desembarcar en Tazones, en Asturias, en un pueblo que hay en Asturias, muy bonito, ¿vale? Un pueblo pesquero. ¿Vale? ¿Qué tenía que hacer en primer lugar este Carlos, este pijillo que venía de Flandes? Aquí lo tenemos, ¿vale? Que venía junto a Adriano d'Utrecht, su maestro, ¿vale? Este clérigo holandés que era su maestro. Y vemos a Carlos con el característico prognatismo, que eso era un rasgo facial que tenían los Habsburgo, la dinastía de los Habsburgo, ¿vale? Que tenían la mandíbula inferior más grande que la, o sea, bastante más grande que la superior, ¿vale? Entonces él al final se lo disimulaba mucho con la barba. ¿Qué tenía que hacer él cuando llegara a Castilla y Aragón? Pues tenía que ser jurado por las cortes de cada reino. Tenía que ser jurado por las cortes de Castilla, por las cortes de Aragón, las de Cataluña y las de Valencia. ¿Qué era eso de las cortes? Pues las cortes eran un parlamento que en la época existía en cada reino, ¿vale? Y eran un parlamento que el rey convocaba de vez en cuando, ¿vale? Para consultarles, pues cuando tenía que tomar alguna decisión importante les consultaba. ¿De qué decisiones estamos hablando? Sobre todo cuando necesitaba dinero. Cuando necesitaba dinero el rey porque se había metido en alguna guerra, sobre todo, pues pedía dinero, reunía en las cortes a los representantes de las ciudades de Castilla, a las cortes de las ciudades de Aragón, en el caso de las cortes de Aragón, a las ciudades de Cataluña, en el caso de las Cortes de Cataluña, a las ciudades de Valencia, en el caso de las Cortes de Valencia, las reunía allí y les pedía dinero, ¿vale? También convocaba a las Cortes y las reunía en el caso de querer jurar a un heredero, por ejemplo, cuando el rey tenía un heredero varón sobre todo, ¿vale? Pues lo presentaba ante las Cortes y las Cortes les decían, pues lo juramos como el próximo rey. Cuando su majestad muera, pues nuestro próximo rey será su hijo, el príncipe. Pues nada, lo juraban ahí en las Cortes. O sea, normalmente se reunían para eso y las reunía el rey, por iniciativa del rey, ¿vale? No se reunían por sí mismas las cortes. A ver, como he dicho, estaban formadas por representantes que se llamaban procuradores de las ciudades más importantes de cada reino. Entonces, cada ayuntamiento de cada ciudad de Castilla, de Aragón, de Cataluña y de Valencia se reunía, ¿vale? Se reunía el ayuntamiento, que sobre todo estaba formado el ayuntamiento por los regidores, que eran como los alcaldes, y los corregidores, que eran como enviados del rey que controlaban lo que hacía el alcalde en cada pueblo, ¿vale? Para que el alcalde gobernara de acuerdo, o sea, o sea que tomara decisiones que le gustaran al rey, el alcalde. Entonces, para eso estaba el corregidor, que era como un controlador, ¿no? Alguien enviado por el rey para controlar lo que hacía el alcalde. Pues se reunían los regidores, el corregidor y otros ahí del ayuntamiento que solían ser gente de la nobleza o comerciantes muy ricos, formaban parte de la élite de la ciudad y entonces elegían al procurador que los iban a representar en las cortes. ¿Vale? Durante la Edad Media esas cortes habían tenido más poder. De vez en cuando estas cortes, pues el rey las había convocado y se habían opuesto a algo que había dicho el rey, ¿vale? O sea, tenemos la costumbre de ver al rey como alguien omnipotente, alguien que tenía muchísimo, muchísimo poder en la época, pues a veces sus súbditos le contestaban un poco, ¿vale? Y entonces en las cortes, de vez en cuando, pues los representantes de la ciudad le discutían un poco al rey las cosas, le decían, oye, que no queremos darte ese dinero que estás pidiendo, ¿vale? Que nos es muy difícil. O le proponían cosas también, le formulaban quejas, ¿vale? Y en la Edad Media, pues las cortes habían tenido más poder para oponerse a ciertas decisiones del rey, y habían ejercido un poco de contrapeso al poder del rey. Sin embargo, todo eso, desde la época de los reyes católicos, que los reyes católicos eran gente muy autoritaria, ya, ¿vale? Pues las cortes, sobre todo las cortes de Castilla, ¿vale? Sobre todo las cortes de Castilla, pues habían perdido bastante poder, ¿vale?
No así las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia, que estas eran más peleonas, ¿vale? Aquí los reyes cuando iban a Aragón, Cataluña y Valencia, para poner en marcha ciertas políticas, para pedirles dinero, pues les salían bastante más contestones la gente de Aragón, Cataluña y Valencia que la gente de Castilla, la verdad, que las Cortes de Castilla. Las Cortes de Castilla, los reyes tenían más manga ancha, ¿vale? Para hacer un poco lo que les daba la gana, ¿vale? Para probar lo que les daba la gana. Y, por ejemplo, los reyes católicos ya habían conseguido que las Cortes de Castilla, los procuradores, a ver, que tradicionalmente ellos estaban obligados, hacían siempre promesas con la ciudad que representaban de defender lo que quisiera esa ciudad, lo que quisiera el ayuntamiento de esa ciudad, que no podían cambiar de opinión, ¿vale? Pues los reyes católicos consiguieron que, bueno, que esto de los procuradores de cada ciudad, pues que no estuvieran ligados bajo promesa con sus ciudades, ¿vale? Que pudiesen cambiar de opinión eh, pues a favor del rey, claro, si tenía una opinión contraria a lo que pedía el rey, pues cuando se reunían en las Cortes, que cambiaran su opinión para favorecer al rey. ¿Cómo podía cambiar, podían conseguir los reyes que los procuradores de las Cortes cambiaran de opinión? Pues bajo presión, bajo amenazas o sobornándolos, ¿vale? Directamente. Eso era bastante común. Entonces así, imaginaos, los reyes querían pedir dinero a las ciudades para porque estaban en guerra contra otro país, contra otro reino, y entonces, imaginaos, en un principio los procuradores de las Cortes se oponían, no querían pagar ese dinero, pero bueno, luego el rey amenazaba, presionaba, les sobornaba y al final conseguía que los procuradores votaran a favor de conceder ese dinero a los reyes. ¿Vale? Eso solía pasar bastantes veces. ¿Vale? Bueno, eh, en las Cortes, sin embargo, eso ocurrió sobre todo en las Cortes de Castilla. En las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia, como os he dicho, pues eran más peleonas. Y además estos reinos, Aragón, Cataluña y Valencia, contaban con instituciones como las Diputaciones del General, las Generalitats. ¿Y para qué servían las Generalitats? Pues era como una especie de corte permanente, como un parlamento que estaba siempre reunido, donde estaban los nobles, clérigos, importantes y representantes de las ciudades y supervisaban un poco la política que seguía el rey. Cuando el rey hacía una política o una ley que no le gustaba a ellos, pues presionaban para que el rey cambiara esa política, cambiara esa ley en estos territorios. ¿Vale? Entonces se dice que el modelo político que había en Aragón pues era un modelo pactista, que se basaba en pactos entre el rey y las Generalitats y esas instituciones que había en Aragón, Cataluña y Valencia. ¿Vale? O sea que el rey en Castilla podía hacer más lo que le daba la gana, en Aragón no tanto, la verdad. ¿Vale? Porque en Aragón eran más contestones. Pues bueno, una vez explicado este modelo político, vamos a ver qué ocurrió con Carlos. Carlos tenía previsto desembarcar en Santander, ¿vale? Pero al final desembarcó en Tazones, que era un pueblo de Asturias. Y luego, a ver, vamos a ver qué hizo primero. Lo primero que hizo fue ir a Tordesillas, ¿vale? Que está en Valladolid, y en Tordesillas visitó a su madre, a Juana la Loca, ¿vale? Que estaba encerrada. Aquí la tenemos, a la pobre, ¿no? Y bueno, luego se fue a Valladolid, y en Valladolid, pues conoció a Germana de Foix. ¿Quién era Germana de Foix? Germaine de Foix, que era francesa. Pues era su abuela. Y nada, se lió con su abuela, ¿vale? Suena fatal, pero en realidad no es tan grave. Él tenía 17 años, su abuela tenía 29 años y era su abuelastra. No era su abuela carnal, era su abuelastra, su abuela política, porque era la última esposa que había tenido su abuelo Fernando el Católico, ¿vale? Y bueno, que no es tan grave como no es tan grave como parecía, la verdad. Vale. Entonces, pues después de hacer todas estas cosas importantes, ¿no? De liarse con su abuela, pues se tenía que reunir con las cortes. ¿Vale? Se tenía que reunir con las cortes de cada reino, como hemos ido viendo. ¿Vale? Entonces, primero fue a reunirse con las cortes de Castilla. Se reunió en Valladolid en febrero de 1518 y entonces las cortes de Castilla en Valladolid lo juraron rey junto a Juana la Loca oficialmente, aunque ya estaba encerrado en un palacio, ¿vale? O sea que en realidad iba a reinar él, pero bueno, lo juraban rey junto a Juana y le concedieron 600.000 ducados, que era una moneda que había en la época. Vale, pues a cambio que le pidieron, a Carlos que aprendiera castellano, que todavía no sabía hablar bien castellano, ¿no? Y eso les caía un poco mal a los castellanos, evidentemente, ¿no? Si iba a ser su rey, pues que menos que aprendiera castellano. Que dejara de nombrar consejeros extranjeros también, que no salieran metales preciosos ni caballos de Castilla, ¿vale? Y
tratar mejor a Juana, que estaba encerrada ahí en Tordesillas. ¿Vale? Pidieron que no salieran metales preciosos ni caballos de Castilla, que no se exportaran metales preciosos, nos referimos al oro y la plata que ya venían de América, ¿vale? Pues que no salieran para otros países, como estaba ocurriendo, ¿vale? Pues para pagar guerras en otros países, ¿vale? Y que se quedaran ahí en el reino, ¿vale? Como para atesorarlos, ¿no? Estos metales preciosos, ¿vale? Luego veremos que eso Carlos se lo pasó luego por el forro, ¿vale? Pues bueno, después de estar reunidas las Cortes en Castilla y de jurarlo como rey, pues Carlos, nada, se fue para Aragón. Se fue a Zaragoza, fue jurado por rey por las Cortes de Aragón y luego se fue a Lleida para ser jurado rey por las Cortes de Cataluña, aunque luego hubo que repetir esas Cortes en Barcelona. ¿Vale? Y los catalanes le pidieron un montón de cosas. Y bueno, mientras estaba en Lleida, Carlos, ya en 1519, ya estamos en 1519, se enteró de que su abuelo Maximiliano, que aquí lo tenemos, su abuelo Maximiliano había muerto. Y entonces, ¿qué pasaba? Que quedaba vacante el trono de emperador alemán, ¿vale? O sea que Carlos optaba a ser emperador de Alemania. Era un título muy jugoso para él, ¿vale? Así que, deprisa y corriendo, ¿qué hizo Carlos? Pues resulta que él necesitaba mucho dinero para ser emperador de Alemania. ¿Por qué? A ver, es verdad que durante varios reinados, su familia, los Habsburgo, habían tenido el cargo de emperador de Alemania. Pero Carlos, no por ser descendiente de los Habsburgo, tenía asegurado ser emperador de Alemania. ¿Por qué? Porque al emperador de Alemania lo tenían que votar una serie de príncipes alemanes. Aquí veis lo que era entonces el Imperio Alemán, que es un cacao que no se entera nadie, ¿vale? Porque son un montón de territorios, además algunos enanísimos. O sea, era un lío, era un Frankenstein, el Imperio Alemán. Y es que, bueno, o sea, nunca, es que nadie se sabe de memoria el nombre de todos los estados que formaba Alemania, vamos, era un cacao que no veáis. ¿Vale? Pero bueno, dentro del Imperio Alemán, dentro de este cacao, ¿no? Mental que estamos viendo, este Frankenstein, había ciertos príncipes alemanes que se les llamaba que eran más importantes. Esos príncipes alemanes eran los encargados de votar al emperador de Alemania. Entonces, para ser emperador de Alemania, debía ser elegido por los príncipes alemanes más importantes. ¿Quiénes eran? Pues los arzobispos de Maguncia, Treveris y Colonia, ¿vale? Que son unos territorios que están aquí en el oeste de Alemania. El conde palatino del Rin, por aquí en el Palatinado. El duque de Sajonia, el rey de Bohemia, el margrave de Brandenburgo. Y bueno, pues había que convencerlos de alguna manera para que te votaran, ¿vale? Convencerlos. ¿Cómo creéis que podía convencer a esos príncipes alemanes para que lo votaran? Yo creo que no hay que ser muy lumbreras, ¿no? Pues sobornándolos, ¿vale? Sobornándolos y entonces para ello Carlos en primer lugar pidió un préstamo enorme a un préstamo cofidis, ¿no? Que podemos llamar un préstamo enorme a los Belser y Fugger, que eran dos familias de banqueros alemanes muy importantes, ¿vale? Para pagar a estos príncipes alemanes para que lo votaran emperador y también tenía que conseguir dinero de otro reino. ¿De qué reino era más fácil conseguir dinero? Pues tampoco hace falta ser demasiado lumbreras, de Castilla, ¿vale? Como las Cortes de Aragón, de Cataluña y de Valencia eran más peleonas, como os digo yo, no era tan fácil sacarles dinero por las leyes que había en estos reinos, ¿vale? Los reyes no podían hacer lo que les daba la gana en Aragón, ni mucho menos, ¿vale? Estaban bastante atados de pies y manos. En Castilla sí que era más fácil, en las Cortes de Castilla. Entonces mandó convocar otra vez otras Cortes y esta vez en Santiago y en La Coruña, en, en Castilla, ¿vale? En Galicia. Para abril de 1520, pues para pedirles dinero, ¿vale? Y entonces, pues, se reunieron ahí las Cortes. Y aquí es donde empieza uno de los principales conflictos internos que tuvo Carlos durante su reinado, que fue el conflicto de las comunidades de Castilla, de 1520 a 1522, o la rebelión de los comuneros, se le puede llamar de distintas maneras, ¿vale? Bueno, a ver, ya hemos visto que Carlos I en un principio pues causó mala impresión a los españoles, ¿vale? Recién llegado de Flandes, Carlos pues apenas sabía castellano y bueno, Carlos empezó a colocar en los altos cargos de gobierno pues a consejeros flamencos, a consejeros que trajo él de Flandes, ¿vale? Pues eso, pues ya de entrada pues no muy inteligente hacer eso y
le cayó un poco mal ya a los castellanos de entrada, ¿vale? Carlos en estas cortes, en Santiago y en La Coruña, pretendía pedirles dinero. Para ese dinero, como ya sabéis, para sobornar a los príncipes alemanes para que lo eligieran emperador. ¿Vale? Pues era una cosa que no les hacía demasiada gracia a muchas ciudades de Castilla. ¿Vale? Había ciudades de Castilla, sobre todo como Toledo, Segovia, Valladolid, ¿vale? Que eran ciudades en la época importantes dentro de Castilla, que no les hacía demasiada gracia pagarle ese dinero a Carlos. ¿Para qué? Para que fuera emperador de Alemania. Entonces ellos decían, a mí que me van, esto ni me va ni me viene que sea el emperador de Alemania. O sea, le voy a pagar yo dinero para que luego se lo queden unos nobles alemanes, unos príncipes alemanes que ni los conocemos. O sea, que invierta ese dinero, o sea, que utilice ese dinero para mejorar las cosas en Castilla, que no se lo lleve ahí a Alemania. Entonces no les hacía demasiada gracia, desde luego. ¿Vale? Entonces, primero convocó las Cortes en Santiago de Compostela, estuvo presionando mucho tiempo a los procuradores que había, los representantes de las ciudades, para que votaran a favor de concederle ese dinero para ser emperador alemán. No lo conseguía, entonces decidió ganar tiempo y las convocó para La Coruña. Entonces, después de presiones y amenazas y después de sobornar a algunos procuradores, consiguió que los representantes, que esos procuradores, los representantes de las ciudades de Castilla, votaran a favor de concederle ese dinero a Carlos. ¿Vale? Y bueno, una vez que lo consiguió, pues a otra cosa mariposa. En mayo de 1520 se marchó a Alemania Carlos para ser elegido emperador y dejó como gobernador, como regente aquí en Castilla y en Aragón, a Adriano d'Utrecht, al que había sido su maestro, ¿no? Este que conocíamos aquí. ¿Vale? Eh, vale, pues un mes antes, ¿qué había estado ocurriendo en Toledo? Pues resulta que en Toledo el regidor, el alcalde, uno de los alcaldes de Castilla, de Toledo, ¿vale? Que había varios regidores, que se llamaba Juan de Padilla, que era un hidalgo, un perteneciente a la baja nobleza, pues él no estaba muy a favor de concederle ese dinero a Carlos para ser emperador de Alemania, pero bueno, al final, qué remedio, pues se encaminaba a ir hacia La Coruña, ¿vale? Pero en ese momento la multitud en Toledo, ¿vale? La gente de Toledo, enterándose de que se iba a La Coruña, pues no le dejó irse de la ciudad, lo llevó a la catedral, lo llevó a una iglesia, perdón, y le obligó a jurar que no saldría allí sin su permiso, ¿vale? Y se formó una insurrección en Toledo. Entonces Toledo se declaró en rebeldía ellos decían contra los flamencos, ¿vale? Contra los gobernantes flamencos. En la época era muy fuerte decir que estabas en rebeldía contra tu rey, ¿vale? O sea que normalmente cuando tú te rebelabas contra algo que había hecho el rey, contra alguna política que no te gustaba que había hecho tu rey, tú decías que no estabas en contra del rey porque era como si te estuvieras rebelando contra Dios. El rey era casi una figura divina, un representante de Dios, vamos, gobernaba en nombre de Dios. Entonces, para que no quedase como que te estaba rebelando contra Dios, tú decías que te rebelabas contra los ministros de ese rey, ¿vale? Contra los gobernantes de ese rey. Entonces, se decía siempre, perdón, viva el rey, muera el mal gobierno. Era un dicho muy común en la época. Entonces, los toledanos decían que se rebelaban contra los gobernantes flamencos de Carlos. Y se llamó a esa insurrección comunidad. De ahí viene el nombre de comuneros. ¿Vale? Pues nada. Eso pasó en Toledo y luego con Juan de Padilla, que lo tenemos aquí, el primero aquí a la izquierda. Y luego, ¿qué pasó en Segovia? Pues en Segovia, a finales de mayo de 1520, volvió a la ciudad Rodrigo de Tordesillas. ¿Quién era Rodrigo de Tordesillas? Pues era un regidor de Segovia y era quien había representado a Segovia en las Cortes. Pues este hombre, después de que lo hubiesen sobornado, pues había votado a favor de concederle ese dinero, de que Segovia pagara también ese dinero para que Carlos fuera emperador de Alemania, cosa que a los segovianos os podéis imaginar que no le hacía ni puñetera gracia. Cuando volvió Rodrigo de Tordesillas, intentó explicarle eso a los segovianos y nada, los segovianos lo cogieron y lo ahorcaron. Y entonces llegó al poder en Segovia Juan Bravo. ¿Vale? Juan Bravo, por cierto, curioso, que era primo de María Pacheco, que era la esposa de Juan de Padilla, el regidor de Toledo. ¿Vale? Y luego ocurrió algo parecido en Salamanca. El regidor de Salamanca, que era Francisco Maldonado, pues también se declaró en rebeldía. ¿Vale? Entonces, Toledo, Segovia, Salamanca y otras ciudades, ¿vale? Dijeron que no iban a pagar ese dinero a Carlos. ¿Vale? Que se negaban a pagar ese dinero a Carlos y se declaraban en rebeldía. ¿Vale? Entonces,
Quien estaba de regente, de gobernador en Castilla, era Adriano Dutrest, este que hemos visto que había sido maestro, ¿no?, de Carlos. Y entonces Adriano Dutrest pues envió un ejército para que tomaran Segovia, ¿vale? Segovia resistió, ¿vale? No pudieron tomar Segovia y entonces el ejército que se llamaba realista, ¿no? El ejército que estaba a favor de Carlos y de Adriano Dutrest y que estaba en contra de los comuneros, que eran estos, ¿vale? Decidieron ir a por una artillería que había en Medina del Campo en agosto de 1520. Los habitantes de Medina del Campo, que es esta ciudad que está en Valladolid, ¿vale? Que entonces era bastante importante, una ciudad con bastante comercio, que se había enriquecido con el comercio de la lana, pues se negaron a entregarle piezas, las piezas de artillería, y el ejército realista lo que hizo fue quemar la ciudad. ¿Vale? Tengo aquí al gatito que me está maullando, porque no quiere que haga este vídeo. Y entonces, después de que Medina del Campo fuera quemada, pues hubo otras ciudades como Valladolid que se unieron a la causa comunera, que se unieron a esta rebelión que estaban teniendo lugar, que estaban haciendo los comuneros. Y en agosto de 1520, en Ávila, se reunieron Toledo, Segovia, Salamanca y Toro y otras ciudades, ¿vale? Los comuneros, y formaron la Santa Junta, que era una especie de asamblea, ¿vale? La Santa Junta se supone que iba a tomar el gobierno de Castilla, ¿vale? Porque se negaba a obedecer a Adriano Dutrest, a este hombre que había puesto de regente Carlos, entonces ellos iban a reinar Castilla, ¿vale? Por su cuenta. Y se pusieron a redactar un proyecto reformador de Castilla, ¿vale? ¿De qué consistía ese proyecto reformador? Pues bastante interesante, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Después de estar en Ávila, ellos se fueron a Tordesillas. ¿Por qué se fueron a Tordesillas ellos? Porque en Tordesillas estaba encerrada Juana la Loca, ¿vale? Y Juana la Loca oficialmente, aunque en la práctica no ejercía como reina, oficialmente sí era reina. Entonces iban a ir a Tordesillas para hablar con ella, para ver si ella los apoyaba. Y si ellos conseguían, si los comuneros conseguían que Juana la Loca los apoyaran, entonces ya sí que iban a tener pues una sanción bastante importante. Iban a quedar mucho mejor delante de los castellanos, delante del resto del reino de Castilla, iban a tener mucha más legitimidad también delante aparte delante del reino de Castilla, delante de los otros reinos que había en Europa, ¿no? Entonces era bastante importante conseguir el apoyo de Juana la Loca. Se fueron a Tordesillas y allí presentaron el llamado proyecto reformador de las comunidades de Castilla. ¿Qué aparecía en ese proyecto reformador? Que era una especie de constitución que redactaron ellos para Castilla. Pues ellos exigían, era una especie de constitución para evitar, una especie de un conjunto de leyes para evitar que los reyes se dejaran de pasar en Castilla, ¿vale? Para que los reyes dejaran de hacer lo que les daba la gana en Castilla y que, bueno, que tuviesen que respetar ciertos derechos y ciertos principios, ¿vale? Y ciertos derechos que iban a tener a partir de entonces las ciudades de Castilla. Pues ellos exigían que en Castilla se reunieran cortes siempre con representantes de cada ciudad. Dentro de esos representantes iban a estar los nobles, los clérigos también, y también representantes de la comunidad, entre comillas, pagados por cada municipio, por cada ciudad. ¿Vale? O sea, representantes que podemos decir de la plebe, ¿vale? Del común, que se llamaba entonces, ¿vale? Que eso es bastante novedoso para la época, o sea que no es democrático, pero bueno, era bastante democrático ese principio que defendían los comuneros. Que se reuniera regularmente, estuviera o no el rey, ¿vale? Esas cortes, y que el rey, siempre que quisiera nombrar a altos cargos, aprobar ciertas leyes o aprobar impuestos, tenía que consultar primero a las Cortes de Castilla, ¿vale? Tenía que consultar primero, no podía hacer lo que le daba la gana. También pedían eliminar algunos impuestos, ¿vale? Ellos decían que querían volver a la situación fiscal que había en Castilla antes de morir Isabel la Católica, que se volviera al encabezamiento para cobrarlos, ¿vale? ¿En qué consiste eso del encabezamiento? Pues había dos maneras de recaudar impuestos en la época. Una manera era que el rey se lo encargaba a algún noble, ese noble le pagaba el dinero al rey, o sea que alquilaba ese impuesto y entonces ese noble se dedicaba a recaudarlo por las ciudades, ¿vale? Y además eso, muchas veces ese noble que arrendaba los impuestos, pues lo subía para que fuera rentable ese negocio. O sea, como negocio tenía la recaudación de impuestos. Pues las ciudades de los comuneros lo que querían es que fuera mediante encabezamiento, o sea, que fueran ellas mismas las ciudades las que recaudaran los impuestos. ¿Cómo? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo recaudarían? Pues nada, se lo repartirían entre ellas, dirían, pues tú ibas
vas a pagar al rey tanto, yo voy a pagar tanto. ¿Y cómo vamos a recaudar ese dinero? Pues normalmente lo que hacían, pues no se lo cobraban a la gente que era de la ciudad o sí les cobraban una mínima parte y normalmente lo que solían hacer era subir los impuestos a los comerciantes que venían de fuera a vender productos a su ciudad, ¿vale? Y de ahí sacaban más que nada el dinero, ¿vale? Luego también los comuneros pedían frenar la exportación de productos básicos, de alimentación, de pan, de ganado y de lana. La lana en esa época era un producto muy importante en Castilla, del que sacaba mucho dinero Castilla, ¿vale? De la lana. ¿Qué se hacía con la lana normalmente? Pues la lana era enviada a Flandes. Os voy a poner aquí un mapa para que se vea más claramente, ¿vale? La lana era enviada, o sea, primero se venía de los ganados de trashumantes, de los ganados ovinos, ¿no? De la oveja, se sacaba la lana era enviada a Burgos y desde Burgos, que Burgos se enriquecía bastante con ese comercio, era enviada a los puertos del norte, ¿vale? Los puertos del Cantábrico. Desde los puertos del Cantábrico, la lana era enviada a los Países Bajos, a Flandes, sobre todo. En Flandes había una industria textil y con esa lana se fabricaban los llamados paños. Se fabricaban tapices, se fabricaban cortinas, todo tipo de tejidos, tapices, alfombras, ¿vale? Los tapices entonces eran una especie de alfombras que se ponían en las paredes para decorarlas, ¿vale? Y entonces muchas veces esos tapices estaban decorados con dibujos. ¿Vale? Y eso muchas veces lo tenían los nobles y los reyes en sus castillos. Se fabricaba ropa, por supuesto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que los comuneros, que representaban también sobre todo a empresarios, artesanos, que tenían pequeñas industrias textiles en Toledo, en Cuenca, en Valladolid, lo que querían era que esa lana se quedara en Castilla, que no se exportara a Flandes, que se quedara en Castilla, ¿vale? Para que ellos la aprovecharan para su industria. Lo que no querían ellos es que hubiese tanta competencia de parte de la lana perdón, de parte de la industria de los Países Bajos y que se quedara ahí en Castilla y que por supuesto que entonces se vendiera un proyecto, se vendiera a un precio más barato, porque normalmente Flandes y los Países Bajos la compraban a un precio más caro y entonces eso hacía que subiera el precio de la lana y salían perjudicados ellos, ¿vale? Pues nada, entonces pedían eso, frenar la exportación de productos básicos, alimentación, pan, ganado y de lana, y era básicamente eso, luego también otros aspectos. Y nada, era un poco lo que pedían en ese proyecto reformador de las comunidades de Castilla. ¿Vale? Entonces, ese proyecto se lo presentaron en Tordesillas a Juana la Loca, ¿vale? Pero ellos no terminaron de conseguir el apoyo de Juana la Loca. Juana la Loca no firmó ningún. Ellos querían que Juana la Loca firmara algún papel, algún documento en el que declarara su apoyo a los comuneros y en contra de Adriano Dutrest y de los gobernantes flamencos que había dejado Carlos V en Castilla, ¿vale? Pero no lo consiguieron porque Juana la Loca no firmó ningún papel, ¿vale? Así que nada. Siguió la guerra entre los comuneros, entre las ciudades comuneras, que eran sobre todo Burgos, Soria, Segovia. Aquí las tenéis un poco aquí con este simbolito, ¿no? Como de fuego, ¿vale? Eran sobre todo Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, León, Salamanca, Zamora, Toro, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Murcia y Madrid, ¿vale? Las más importantes. Y luego había otras ciudades de Castilla que no apoyaban a los comuneros, que apoyaban a Carlos V, sobre todo las ciudades de Andalucía. ¿Vale? Bueno, estaban en guerra entonces contra el ejército llamado el ejército realista, ¿no? El ejército que apoyaba a Carlos V y a Adriano Dutrest. Y luego también, pues a partir de septiembre de 1520, algunos pueblos y villas de Castilla se aprovecharon del caos para hacer un levantamiento contra los nobles. Por ejemplo, Dueñas en Palencia, Chinchón en Madrid y otras villas. Esta Santa Junta que se llamaba, esta Junta de los Comuneros que se llamaba la Santa Junta, pues apoyó esas rebeliones de los campesinos y entonces es verdad que muchos nobles, como les daba miedo esta rebelión campesina que estaba teniendo lugar, y los nobles tenían miedo de que los campesinos les quitaran las tierras, ¿no? A los nobles y se vengaran de todo lo que habían hecho los nobles con ellos durante tantos siglos, pues hubo muchos nobles que se pasaron al bando realista, que pasaron a apoyar a Carlos V y a Adriano Dutrest y incluso también Burgos, que era una ciudad muy importante, muy rica en la época, abandonó el bando de los comuneros y se pasó al bando de los realistas. ¿Vale? Pues nada. Los realistas tomaron, por ejemplo, en diciembre de 1520 Tordesillas, donde estaba Juana, que eso fue una derrota importante de los comuneros. Luego los comuneros tomaron Torrelobatón en Valladolid en febrero de 1521
Y bueno, luego hubo también algunos conflictos dentro de los comuneros, porque uno de los comuneros, que era el obispo de Zamora, el obispo Acuña, se fue a Toledo para nombrarse arzobispo de Toledo, que era un cargo eclesial muy importante. Y ahí tuvo problemas con María Pacheco, ¿vale? Juan de Padilla, que había sido el regidor de Toledo, él estaba con los comuneros combatiendo en Castilla la Vieja, lo que hoy en día es Castilla y León, ¿vale? Y entonces había dejado a su esposa en Toledo como gobernante, ¿vale? A María Pacheco. Y María Pacheco, pues no se llevó muy bien con este obispo Acuña que venía de Zamora, ¿vale? Los comuneros fueron derrotados por el ejército realista en Villalar, en Valladolid. Fue un desastre completo, ¿vale? Porque ahí en Villalar los realistas capturaron a los líderes de los comuneros, a Padilla, a Bravo y a Maldonado, y los ejecutaron. Los acabaron ejecutando. Aquí tenemos este cuadro del siglo XIX muy famoso en el que eh, aquí aparece Juan de Padilla, aquí está Francisco Maldonado, que lo acaban de decapitar, le acaban de hacer un corte de pelo un poco extremo, ¿no? Y aquí aparece Juan Bravo de Segovia. Y bueno, aquí está Juan de Padilla, ¿no? Con una actitud, están aquí los clérigos, ¿no? Los frailes, como intentando que se confiese. Lo van a ejecutar y entonces a los ejecutados en la época, antes de ejecutarlos, les permitían que confesaran sus pecados ante un clérigo, así pues para morir en paz con Dios, ¿no? Y este como que se niega, está ahí con los brazos cruzados, ¿no? Como diciendo, pues, me van a ejecutar por mis ideas, pues yo me niego, ¿vale? Y voy a ser rebelde hasta el final. ¿Vale? Aquí tenemos a Juan de Padilla. ¿Vale? Pues nada, pues después de esa batalla de Villalar, en 1521, pues fueron ejecutados los líderes y entonces ya los comuneros habían perdido prácticamente la guerra. Es verdad que siguieron dando un poco de batalla y hasta que en febrero de 1522 en Toledo, ¿vale? Que María Pacheco era un poco la que estaba siguiendo el movimiento, ¿vale? Aquí tenemos a María Pacheco, en este cuadro que representa cuando se entera de que han matado a su marido Juan de Padilla, ¿no? Y entonces se pone a llorar, ¿no? Es un poco lo que representaba este cuadro. Pues María Pacheco siguió dirigiendo el movimiento, pero al final tuvo que huir, se tuvo que disfrazar de aldeana, de campesina y tuvo que huir a Portugal, ¿vale? Y entonces, nada, en julio de 1522 volvió Carlos V de Alemania y se fue a Palencia, mandó a ejecutar a más comuneros, luego hizo un perdón general y obligó que las ciudades que habían apoyado al bando comunero, que habían sido rebeldes, pues a restituir las riquezas que habían perdido los nobles durante la guerra. ¿Vale? Entonces, se ganó más apoyos Carlos entre los nobles, que era importante. ¿Vale? Y bueno, a partir de entonces ya sí que sí, ya habíamos hablado de que las Cortes de Castilla, desde la época de los reyes católicos, eh, pues eran cada vez más sumisas ante los reyes, ¿vale? Y discutían cada vez menos cosas, ¿vale? Pues después de la derrota de los comuneros, que ellos habían querido, ¿no? Que las cortes tuvieran más poder, ¿no? Frente al rey, ¿no? Que hicieran frente a los abusos de poder de los reyes, pues después de ser derrotados los comuneros ya finalmente, pues nada, las Cortes de Castilla ya casi que ya no dieron batalla a partir de entonces, ¿vale? Pues nada, este fue el primer gran conflicto al que se enfrentó Carlos. El segundo gran conflicto al que se enfrentó Carlos fue el de la revuelta de las Germanías, de 1519 a 1523, ¿vale? Que lo explicaremos en el siguiente vídeo. Así que nada, un abrazo y nos vemos.